Voy a hacer una pequeña introducción sobre por qué estamos haciendo esto. Quiero aclarar algo que a veces no lo percibimos. Estamos en una lucha de los derechos humanos, por los derechos humanos, que realmente es una lucha contra el patriarcado y las formas de dominación sobre la mujer y sobre las personas LGBTI. Porque resulta que han dicho y han planteado que esas desigualdades a las que nos someten son naturales y que por lo tanto tienen que seguir siendo. Entonces, indudablemente que la lucha es más difícil porque se hace impopular contra las personas fundamentalistas. Y a mí me hace mucha gracia, porque no sé si, creo que, no sé, pero si los que hayan leído la Biblia se dan cuenta que sí, pero que, por ejemplo, en una página, 2 páginas de la Biblia, donde dice hay que condenar a muerte, taca, 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 se brincan todas las condenas a muerte y solo cogen la condena a muerte a los hombres que tienen sexo con hombres. Y lo demás se les olvida. Y a veces llega una mujer y empieza a criticar y a decir cosas que la Biblia dice y otro. Y yo le digo, ¿usted leyó la Biblia, señora? Sí. Y pues la Biblia dice que las mujeres no deben hablar en público. Entonces, ¿por qué aplica la Biblia contra nosotros y usted no se queda callada? ¿Verdad? Es decir, leen la Biblia y creen en la Biblia, pero ciertas cosas de la Biblia. O por ejemplo, les digo yo, ¿y usted cree que el mundo se hizo en 6 días? ¿Y usted cree que la luz se hizo antes del sol? Sí, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces son gente que no sé, o sea, no entiendo qué es lo que buscan en la Biblia. Pero eso es lo que nos indilgan a nosotros. Tengo que decirles que conozco, pero pueden haber más, unas 52 familias homoparentales y diversas en Costa Rica. La casi totalidad están agrupadas en la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas, lo cual quiere decir que hay alrededor de 100 niños y niñas que están con el gran problema de que no se les reconoce legalmente a alguno de sus 2 padres o a alguna de sus 2 madres. E incluso hay parejas, conozco una que tiene 4 hijos, que no han querido adoptar a los niños todavía, porque el patronato les dice, bueno, 2 que los adopte uno y 2 que los adopte el otro. Por favor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema de tener o no tener los apellidos? El problema es la autoridad parental, que se llama. Entonces, estos niños no tienen el reconocimiento legal de alguno de sus padres o alguna de sus madres, ¿verdad? O de ninguno, como en este otro caso que les dije. Entonces, es sentirse diferente, no solo por la diferencia social que muchas veces se les indilga, ¿verdad?, por ser hijos de unas parejas que no son las corrientes o las mayoritarias, sino que además no tienen un apellido de uno de los progenitores. ¿Y cuál es el problema fundamental? El problema podría ser 2. Uno, si hay una separación de la pareja o la muerte de uno de la pareja. A mí ya me tocó ir a los tribunales ante una separación de una pareja. Resulta que la niña pues se quedó viviendo con la madre biológica y la otra quería verlo y verla y etcétera. Por dicha el juez, imagínense, fue en Paraíso, Cartago, y estoy hablándoles hace unos 15 años o 20, el juez concilió y ayudó para que se le diera a la madre que se había ido la posibilidad de seguir viéndola, la posibilidad de ayudarla en las tareas, en la escuela, y etcétera. Entonces, a mí ese juez, lamentablemente se me olvidó el nombre, ese juez para mí fue extraordinario. Diferente fue el caso en Naranjo. Una mujer se separó de su pareja y se fue con su hija biológica, y la otra madre se quedó, ¿verdad?, sin nada. Hicimos un reclamo judicial y no prosperó. El juez dijo que legalmente no tenía derecho, apelamos y igual, ¿verdad?, esa madre se quedó sin su hija.
y una hija se quedó sin madre. ¿Por qué? Por motivos religiosos. Resulta que la muchacha se metió a la religión, a una religión fundamentalista de estas, y en medio de debate, la abogada tuvo el tupé de decir que la Biblia decía que una mujer que tenía sexo con una mujer se iba para el infierno. Y yo le digo, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Si yo he leído la Biblia y nunca dice nada de eso. Sí, en tal parte. O sea, ya tradujeron la Biblia y ya le metieron eso, que no estaba, porque las lesbianas son invisibles para la Biblia. Y resulta que ahora ya hay una versión de la Biblia que tienen ciertas iglesias en las que habla contra las lesbianas. Increíble. Entonces, vean ustedes el problema. ¿Qué pasaría ante la separación? ¿Qué derecho tiene el niño o la niña para ver a su padre o a su madre que ya no está con ellos? ¿Qué derecho? Es el derecho del niño o de la niña. Y que y el padre despojado, la madre despojada de una hija que ha creado durante años, ¿verdad? No tiene legalmente posibilidades de reclamarlo, a menos de que se encuentre un juez como ese en Paraíso, de Paraíso. Y en caso de muerte, que muera la madre o el padre al cual sí están registrados los hijos, no tiene ningún derecho legal para tenerlos. Es terrible. Voy a mencionar 3 casos que conozco. Un muchacho hace bastante tiempo lo adoptó un padre, no fue con una pareja. Y el padre no se atrevió a ir al patronato hace más o menos 50 años a pedir que le dieran adopción. No se atrevió a ir a un tribunal. Hasta que fue mayor de edad se hizo el trámite. Y después de que se hizo el trámite apareció la madre biológica, hecha un amor y arrepentida, etcétera, y buscando otra vez la reconciliación, y se reconcilió con el hijo. Y es el único caso que yo conozco en el que se pudo hacer una investigación de maternidad de un hijo adoptivo, y entonces ahora ese hijo lleva el apellido de su padre adoptivo y de su madre biológica de segundo. Pero no sé si en este momento, con todos los prejuicios que ha habido, se podría lograr eso. Hay otro caso que quiero mencionarles, de una pareja casada, de una costarricense casada con una extranjera en España. Tienen 3 hijos, 2 naturales de la costarricense, la otra tuvo otro. En España están inscritos como hijos de las 2 madres, ¿verdad? Y allá existe lo que es la madre B, A y la madre B, la madre A y la madre B, o el padre A, padre B. Cuando un niño nace y tiene el padre A, aunque nazca el otro y biológicamente sea de la otra pareja, tiene los mismos apellidos y se llama padre A o madre A y padre B, etc. ¿Por qué? Para que los hijos no tengan apellidos diferentes. Pues esa pareja vino a Costa Rica y en Costa Rica inscribieron los hijos como extramatrimoniales de la madre costarricense. O sea, la madre extranjera, que incluso uno de ellos es biológico de ella, ni siquiera podría tener derechos. Y el niño no tendría derechos, ni ninguno de los 3 tendría derechos sobre su madre. Hay otro caso que les cuento. Un muchacho fue a los Estados Unidos con su espermatozoide, consiguió un óvulo donado y un vientre diferente al óvulo, un vientre diferente a la dueña del óvulo, y tuvo gemelos. Allá logró ponerle su apellido y le puso el segundo apellido de la madre biológica. Pero logró, por un fallo de un tribunal allá, de no necesariamente decir el nombre de la madre. Los hijos tienen el derecho, cuando cumplan 18 años, si quieren ir a buscar a su madre biológica, o sea, la donadora del óvulo. Pero por el momento solamente tienen su apellido de segundo. Pues resulta que aquí en Costa Rica no los quisieron inscribir con el segundo apellido de la madre, porque no, ¿verdad? Porque como la madre
no consta el nombre de la madre y no hay una constancia de nacimiento, no dice quién es la madre, entonces no los inscribieron. Y el padre decidió no inscribirlos porque si no va a tener los pasaportes de estadounidenses con unos nombres y aquí con otros. Entonces los niños no están ni siquiera inscritos. Esos son los 3 casos que les cuento. Ahora, con la consulta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2417, ha cambiado el panorama. Los que nos hemos alegrado con ese fallo decimos que sí cambió el panorama, pero en la práctica no ha cambiado. En la práctica no ha cambiado, porque si a esas parejas se les reconoce el derecho de que son matrimonio, a los hijos tendría que reconocerse el derecho de tener a los 2 padres o a las 2 madres, pero no se ha reconocido. Ya ustedes saben por qué. El Tribunal de Supremo de Elecciones dijo que se iba a esperar a que hubiera una resolución de la Sala Constitucional o una ley de la Asamblea Legislativa. Lo de la Asamblea Legislativa no va a pasar, y lo de la Corte, la Sala Constitucional, yo creo que tampoco, porque ellos están diciendo, imagínense que hay un caso presentado de 2 gays, bueno, mi pareja y yo, desde el año 2013, hace 5 años, presentamos un recurso de inconstitucionalidad contra el inciso correspondiente del Código de Familia que prohíbe ese tipo de matrimonios, y entonces no lo ha resuelto. Y ellos ya antes era confidencial, pero ya ellos lo han manifestado, que no van a fallar hasta que estén completos los magistrados, y faltan 2. Y con esta Asamblea Legislativa que tenemos, yo no sé cómo nos va a ir. Entonces no estamos descartando la posibilidad, que no la tenemos enfrente. Tal vez ahora Juan José nos hable de eso, de las posibilidades internacionales de recurrir nuevamente a esos tribunales para lograr la aceptación de los derechos de esos niños y esas niñas de tener sus 2 madres y sus 2 padres. Ese es el resumen introductorio que quería hacerles, y tiene la palabra el licenciado Juan José Obando Peralta. Bueno, primero muy buenas tardes a todas y a todos, y a Marco y a la comisión. Muchísimas gracias por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, por supuesto, por la invitación a esta actividad. Para mí es un honor estar frente a todos ustedes hoy y tratar de exponer algunas ideas. Espero no excederme en la perspectiva técnica del tema, pero creo que es necesaria también, evidentemente, dentro de todas las perspectivas. Por ejemplo, dentro del activismo, evidentemente hay un contexto emocional que es importante, que es necesario, que es parte de esta construcción humana que estamos haciendo poco a poco, y en donde estamos reformando ciertas figuras preconcebidas que tenemos en nuestras vidas, ¿verdad? Como seres individuales que estamos dentro de un conjunto social, y que en ese conjunto social pues hemos ido diseñando ciertas figuras que atañen al individuo, que atañen a la familia, que atañen a las relaciones humanas, y que moldeadas desde un inicio, evidentemente, pues cuando se construye el sistema jurídico de un país, en un momento histórico determinado, hay ciertos valores, hay ciertos principios, hay ciertas ideas que se consolidan en esa estructura humana, pero que después con el tiempo pueden ir cambiando, y en algunos casos deben ir cambiando, precisamente para que las libertades individuales de las personas, para que los derechos de las personas, para que los valores individuales de las personas no sean restringidos por percepciones mayoritarias, sean estas justificadas o no dentro de la perspectiva subjetiva de cada uno, ¿verdad? Y evidentemente me estoy refiriendo a que, aunque cada persona tenga una perspectiva religiosa sobre X situación humana, esa situación es precisamente subjetiva y precisamente individual, y en consecuencia no puede ser impuesta para establecer restricciones a otras personas que piensan o son simple y sencillamente diferentes. Mi experiencia está en el ámbito del derecho internacional privado. Explico rápidamente para quienes no lo conocen. Yo sé que aquí hay muchas personas que ya saben bien esto. En el derecho internacional privado analizamos lo que se llaman las situaciones privadas internacionales, y resulta que este es precisamente uno de los temas que mayor impacto está teniendo en esta área del derecho, porque las situaciones de reconocimiento de los derechos y los deberes de las parejas del mismo sexo, y en este caso concreto, lo que estamos viendo hoy, que es la afiliación con los niños y las niñas,
Pues es una situación que ha tenido evoluciones distintas dependiendo del grupo social, lo que decíamos en el inicio, en donde se enfrente. Y hay sociedades, hay grupos sociales que han llegado a solucionar de forma más efectiva, de forma más adecuada esta temática, estos tópicos, mucho más rápido que nosotros aquí en Costa Rica. Pero resulta que estamos en un proceso de globalización que se aceleró desde 1990 hasta la época, y en consecuencia la interacción de las sociedades, de estos grupos sociales diversos, cada vez es mayor, cada vez es más rápida. Y dentro de estas situaciones que se están presentando, precisamente una de ellas es que hay países que ya reconocieron matrimonios entre personas del mismo sexo, que ya reconocieron uniones civiles entre personas del mismo sexo y otras figuras distintas, pactos también, y resulta que interactúan con costarricenses o son costarricenses o interactúan con situaciones dentro del territorio de Costa Rica. Entonces, esa presión que trae el derecho internacional, el derecho comparado, las normas que son creadas para darle regulación y traer hacia el derecho estas situaciones son las que evidentemente ponen presión a nuestro sistema jurídico, porque como decía muy bien don Marco, muchos de estos ejemplos nacen en otro país, las relaciones jurídicas, y se trasladan posteriormente a Costa Rica. Uno de estos casos yo lo estoy tramitando precisamente, de hecho usted lo inició, Marco, y ahorita lo estamos tramitando, no voy a decir los nombres evidentemente, también con la licenciada Eugenia, ante los tribunales de justicia. Es un caso de dos mujeres que como se decía, se casan, matrimonio como tal, en España, se van a hacer fecundación in vitro en Dinamarca, tienen 2 niños de una y otro niño de otra, y esa fecundación in vitro tiene una particularidad: hay anonimato total del donador del semen. Entonces es imposible jurídicamente, por leyes danesas, que en la vida vaya a reconocerse y a saberse quién va a ser ese, pongámosle entre comillas, papá, porque en realidad él fue un simple donador para llegar a un objetivo final, que era que ellas dos fueran madres, en lo que se llama comaternidad. Efectivamente, esa comaternidad es reconocida en España. Entonces en España el derecho aplicable, que es el español en ese caso, no presenta mayor problemática. Pero aquí se nos va a presentar un escenario muy interesante, que es como dos sociedades distintas, la Suiza europea y la Suiza centroamericana, que es Costa Rica, resuelven exactamente el mismo problema. No fui yo el que inventó lo de la Suiza centroamericana, ¿verdad? Ya está muy más que consolidado eso. La Suiza europea nunca había recibido un caso igual. Resulta que una de las madres es suiza. Cuando llegan esas madres en comaternidad y le dicen a los suizos: señores de Suiza, queremos reconocer como suizos a estos niños, a los 3, 2 de una y otro de la otra, con un mismo orden de apellidos, porque son los hijos de las dos. Los suizos dicen: ok, caso diferente, caso interesante, certificado de matrimonio y certificado de nacimiento, muy bien, español. Entonces ahora voy a ver el certificado suizo. ¿Cómo los inscribo si este campito que está aquí dice padre y este otro dice madre? Porque mi ley interna, la ley suiza, solamente habilita un papá y una mamá, por esa tradición histórica que la mayoría de países han tenido hasta hace poco tiempo. Los suizos, muy prácticos, dijeron: bueno, rayita aquí, madre A, madre B. Efectivamente respetan el derecho, la situación jurídica consolidada, que es un tema muy importante. No sometieron la relación jurídica al derecho suizo, a pesar de que estaban en Suiza, sino que respetaron que esa situación jurídica nace en España, se consolida en España, y más que derechos adquiridos, que es una figura hacia los temas patrimoniales, aquí estamos hablando de algo en derecho se llama situaciones jurídicas consolidadas, que son además derechos humanos. Esta situación humana ya nació, ya se consolidó, y el derecho suizo, cuando la enfrenta, cuando la observa, lo que hace es decir: bueno, atentará el reconocimiento de madre A, madre B, y la afiliación que surge frente a estos 3 menores en contra de lo que se llama el orden público internacional suizo. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Aquí estamos hablando ni siquiera en sí de un reconocimiento de la relación de parejas del mismo sexo. Es el derecho de los menores a preservar su identidad familiar. Es el derecho de los menores a que sepan quiénes son en este caso, las personas que custodian su vida, sus 2 mamás, su filiación social, por decirlo así, y que eso no se pierda en el camino. Y los suizos dijeron: no tenemos que modificar ni la constitución política suiza, no tenemos que modificar ninguna legislación interna suiza, vamos a proceder y aceptamos la comaternidad para este caso. Bueno, trasladémonos unos meses y nos vamos a la Suiza centroamericana.
a la República de Costa Rica. Cruzando fronteras, pasó exactamente el mismo caso. Ahora llegaron al registro civil, lástima que no esté el representante del registro el día de hoy, para ejercer el derecho de defensa, que siempre es importante, pero bueno, no nos queda de más. Y aquí en Costa Rica la respuesta fue muy diferente, una sociedad obviamente permeada por dos cosas. Una, desconocimiento del derecho internacional, y la otra podría ser, y ahí no puedo juzgar, podría ser un tema religioso de por medio, pero sinceramente ahí no me puedo meter porque no conozco a la persona que lo hizo, no sé sus motivaciones. Las que sí puedo presumir son las de desconocimiento del derecho internacional, porque resulta que esta es una situación de derecho internacional privado en la que ahorita vamos a ver debía prevalecer el derecho español y en consecuencia la situación jurídica consolidada efectivamente incorporarse dentro del sistema registral costarricense y hacer exactamente lo mismo que hicieron los suizos, madre A, madre B o simplemente comaternidad de las dos. Era una situación salvable. Pero bueno, este caso es muy interesante porque precisamente refleja lo que les decía anteriormente, que este tipo de temas, muchas gracias, este tipo de temas están directamente involucrados o relacionados con la globalización. Y del análisis del tópico me parece a mí que podríamos extraer que hay dos situaciones jurídicas de interés, y complejas ambas, por supuesto. La primera situación jurídica sería a los menores, o la relación filial de menores, a los que se les deben aplicar la legislación costarricense para definir su filiación y los derechos relacionados con esa filiación, que es un caso, y por el otro, la de los menores a quienes hay que aplicarle la ley extranjera para definir los derechos y deberes relacionados con su filiación. O sea, no son situaciones idénticas a pesar de que sean similares. Insisto, ¿por qué? Porque hay situaciones que nacen en Costa Rica, en cuyo caso hay que aplicar el derecho costarricense, y hay situaciones que nacen en otro país, en cuyo caso hay que aplicar el derecho extranjero, que es algo que le cuesta mucho a las autoridades nacionales. Es un área que efectivamente tiene ciertas debilidades en el desarrollo en la academia y en consecuencia eso se ve reflejado en la práctica judicial. Son poquitos los jueces y las juezas que efectivamente conocen de derecho internacional privado, son pocos los registradores que conocen de derecho internacional privado, y este desconocimiento de la ley, que no es válido, nadie puede alegar ignorancia de la ley y nadie puede violar el principio de legalidad, menos si usted es un funcionario público, pero igual lo hacen porque no hay nadie que se lo reclame. Pero yo creo que llegó el momento de que nos demos cuenta que si la ley está ahí, hay que respetarla. Entonces voy a, y me paran si me excedo mucho también, no importa. Tengo doble tiempo ahorita, entonces voy a tratar de explicar las dos situaciones. Situación A, cuando el derecho de Costa Rica es directamente aplicable, que pueden terminar siendo la mayoría de los casos, y situación B, cuando el derecho extranjero es el aplicable. Y en el caso de la situación costarricense, creo que tengo también que hacer referencia a dos escenarios, que es el primer escenario, antes de la opinión consultiva, la OC 2417 de la Corte Interamericana, la Corte Americana de Derechos Humanos, en donde la Corte Interamericana efectivamente emite una decisión respondiendo a la consulta de Costa Rica, que me parece que cambia, por lo menos aclara las reglas del juego, le da mayor claridad. Para mí, por lo menos, en mi opinión personal, no debió haber sido necesaria, sin embargo es muy buena, porque llega a romper con la posibilidad. Sí, por supuesto. No, si quiere más bien, don Marco, puede hacer la acotación. Allá hay café, frescos y galletas. En cualquier momento pueden levantarse a tomarlas. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, les decía entonces que pues hay dos situaciones que habría que tomar en cuenta. La primera es antes de la opinión consultiva, que como decía también, me parece que viene a dar claridad suficiente, para mí por lo menos, para muchos tal vez no la haya, sobre los derechos que deberían surgir precisamente a partir de esta. Y después, lo que viene después de la opinión consultiva. O sea, hay un antes y un después evidente de la opinión consultiva, y me gustaría que discutiéramos un poco sobre eso y después ya hablar sobre qué pasa con los casos de menores cuyos derechos, cuya filiación nace en otro país y normalmente nace con un derecho distinto, un derecho extraño al derecho costarricense, un derecho extranjero. Entonces, empecemos con las situaciones previas a la opinión consultiva.
porque creo que aquí empieza a moldearse un poco el problema en Costa Rica. En efecto, si nos vamos simplemente a la jerarquía de la ley interna, la ley doméstica, la ley sustantiva, Código Civil y Código de Familia, lo que normalmente un abogado y una abogada en Costa Rica interpreta es, cuando se va a estas normas, por ejemplo, ve el orden de los apellidos. Es parecido a lo que le pasó en comaternidad a estas dos mujeres. El registro llega y les dice, bueno, es que el artículo 52, perdón, el 49 del Código Civil dice que toda persona tiene el derecho y la obligación de tener un nombre, ¿bien? Está formado por uno o a lo sumo dos palabras, el nombre de pila, bien, seguida del primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, en ese orden, ¿verdad? Entonces ya hay un concepto que biológico de por medio, un concepto que se mete dentro del derecho, dentro de la norma jurídica, y se subsume en ella para imposibilitar, de acuerdo con una interpretación literal de esta norma, además vista desde la perspectiva únicamente positiva del Código Civil, digamos, y sin ver más allá en temas de supraconstitucionalidad y supralegalidad, diríamos no hay nada que hacer. Un niño debe tener, o una niña debe tener siempre el apellido de papá y después el apellido de la mamá. En consecuencia debe haber un papá y en consecuencia debe haber una mamá. O, bueno, en los casos de que el 52 dice el Código Civil, cuando el niño había nacido fuera del matrimonio, se le pondrán los apellidos de la madre. Digamos, eso es lo que el legislador de la época calculó que podía pasar. No habían escenarios diferentes. Evidentemente, las uniones de personas del mismo sexo eran impensables, ¿verdad? Ni siquiera era una situación que debía ser regulada porque a efectos de la sociedad no existían. Estaban ahí escondidas, debajo de la, no sé si dentro del closet o debajo de la alfombra, pero estaban suficientemente escondidas para que nadie lo supiera y el que lo sabía tenía que someterse a un escrutinio moral espantoso de parte del resto de la sociedad, ¿verdad? Injusto, evidentemente. El Código de Familia, del artículo 69 al 139, en todos esos artículos establece las reglas de filiación y toca diferentes temas, ¿verdad? Con una visión específicamente relacionada si el niño nació en matrimonio, si nació afuera del matrimonio. O sea, es una perspectiva clásica, por decirlo así, del tema de filiación, con un enfoque muy fuerte en consanguinidad, obviamente con regulaciones sobre la temática de la adopción y tal vez con la excepción del artículo 72, que en el tema de eliminación del derecho de terceros en inseminación artificial, la mayoría de las reglas que se establecieron en este código excluían completamente la posibilidad, de hecho excluyen al día de hoy la posibilidad de, por lo menos en su interpretación literal, de dar un derecho a dos papás, copaternidad frente a sus menores, y lo contrario, que es más importante, el derecho a los menores a ser hijos de dos papás o al derecho de los menores a ser hijos de dos mamás, comaternidad. Entonces, en una lectura simplista de este Código de Familia, en una lectura simplista de este Código Civil, sí, yo estaría de acuerdo, no hay derechos. Pero es que esa lectura simplista, para mí por lo menos, está equivocada, por varias razones. La primera, Costa Rica no es un país en donde existan solo leyes. Aquí existen constitución política y aquí existen tratados internacionales. Y resulta que de acuerdo con la Sala Constitucional, quien ha hecho la interpretación de su constitución política y de los tratados internacionales, desde los 90s, en Costa Rica los derechos humanos están incluso en jerarquía superiores a la constitución política, no solo a la ley, a la constitución política. Y además los tratados, de acuerdo con el artículo 7 de la constitución política, son de rango superior a la ley. Y algunos de estos tratados no establecen únicamente obligaciones programáticas, que es póngase a hacer algo, sino que establecen acciones positivas, concretas, derechos específicos que deben ser aplicados por parte de los tribunales de justicia y por parte de las autoridades administrativas de los países. Y una de ellas se llama Convención sobre los Derechos del Niño, que no tiene solo obligaciones programáticas, no nos dice, hay Estado, trate de hacer algo al respecto. No. Garantiza derechos subjetivos que deben ser directamente aplicados por las autoridades del Estado. Directamente aplicados. Voy a referirme solo a dos de estas normas, que en todo caso reconocen el interés superior del menor como un valor supremo, evidentemente. El interés superior del menor. El artículo 2, sobre la prohibición de discriminación. Los Estados partes respetarán los enunciados de esta convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción
sin distinción alguna, sin distinción alguna. Y aquí tenemos una distinción que están haciendo nuestras autoridades al rechazarle, en este caso que yo estoy tramitando a 3 menores, el derecho a no ser discriminados. Fueron discriminados directamente, violando el artículo 2 de la Convención. Y esta distinción, perdón, y esta no discriminación, dice, no puede ser realizada por cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Claro, el término padres no es hombre y hombre. Evidentemente esa no fue la intención en su momento. Es simplemente quienes tengan esa directa custodia, esa relación filial que nace inicialmente. Antes obviamente se pensaba que era hombre y mujer, pero eso se puede trasladar perfectamente hoy en día, en una interpretación actual de la norma, a situaciones de niños, hijos en comaternidad y situaciones de niños, hijos en copaternidad. Entonces no puede haber discriminación, dice el artículo 2, y es una obligación positiva, no es programática. Bien. Artículo 8, este es el clave. Sobre los derechos del menor a mantener su situación filial. Literal. Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad. Entonces es un tema de identidad del menor. Incluida la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Creo, desde mi óptica por lo menos, que incluso antes de la opinión consultiva, el sistema de derecho del país, no la ley, el sistema de derecho de Costa Rica ya tenía herramientas suficientes para darle tutela a estos menores. El reclamo de mi parte es hacia la sala constitucional, siendo directo, siendo valiente, atreverse a decirlo sin temor, porque efectivamente hay una evidente, si no inacción o omisión, de parte de la sala en todas las acciones que se han interpuesto. Usted ha sido parte de ellas, imagino que hay personas aquí también, y no nos ha dado claridad sobre una situación tan injusta que es esta discriminación a la cual están siendo sujetos, ya no las personas que se casan en otro país y que son del mismo sexo, sino los menores, que eso se trata esta charla de hoy. Y eso es antes de la opinión consultiva, o sea, todavía hay dudas. Después de la opinión consultiva, a mí me parece que el panorama jurídico de Costa Rica es súper claro. Para los casos en que aplique nuestro derecho, no el derecho extranjero, nuestro derecho. La opinión fue notificada a Costa Rica el 9 de enero del 2018 y me parece que hay 2 parrafitos fundamentales aquí. Uno que dice, en decisión unánime, que la Convención Americana, en virtud del derecho a la protección de la vida privada y familiar, así como el derecho a la protección de la familia, protege el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo. Y por unanimidad también que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos personales y patrimoniales, por ende, aquí están los personales, que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención. Si esta decisión es vinculante, ya voy a entrar en ello, debe ser directamente aplicable entonces en todos los procesos costarricenses, administrativos y judiciales, incluso privados. De acuerdo al voto 2313 del 95 de la Sala Constitucional, que es nuestro, que no viene impuesto por parte de ninguna autoridad extranjera, fuimos nosotros los que dijimos: las opiniones consultivas de la Corte Interamericana son vinculantes. No lo dijo una corte en Argentina, no lo dijo ni siquiera la propia Corte Interamericana. Fuimos nosotros los que le dimos ese valor a las opiniones consultivas. Y la sala también sabe que no puede revertir esta decisión, no porque técnicamente no pueda revertir sus propias decisiones, que evidentemente la ley de jurisdicción constitucional le habilita a hacer eso, sino que sería ir en una regresividad de los derechos humanos ya consolidados. Porque evidentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos regula derechos humanos. Y esta es una tesis muy propia, pero creo que es una tesis válida. Costa Rica, en la ley, a lo que le gusta el concepto de ley 6889 del 9 del 9 del 83, se convirtió en país sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esta ley, que es el convenio para la sede,
El artículo 27 habla de eficacia de las resoluciones. Esto no lo tiene nadie más en el sistema interamericano, solo nosotros. Artículo 27. Las resoluciones, y ahorita voy a ver ese término, de la Corte y en su caso de su presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses. Para mí esto es contundente. La decisión de la Corte Interamericana no solo es vinculante, sino tiene carácter de cosa juzgada. Y si tiene carácter de cosa juzgada, puede ser ejecutada ya, hoy, en Costa Rica. No lo tiene nadie más, solo nosotros. Es el 27, artículo 27 de la ley 6889. No sé por qué no ha sido un artículo más discutido a nivel de prensa, a nivel de político incluso, porque Costa Rica se hizo parte de la Corte y la hizo sede. Es el país sede de la Corte y dijo, para nosotros las resoluciones de la Corte son vinculantes. Ahora, ¿cuáles resoluciones? Las opiniones consultivas y las sentencias. Expresamente cuando se discutió el valor, o más bien, qué tipo de decisiones queríamos que fueran vinculantes, no se quiso poner la palabra sentencia. Se puso resolución para dar un amplio margen, o un margen más amplio, más grande, para que precisamente incluso decisiones del presidente de la Corte pudieran ser reconocidas en Costa Rica y que tuvieran el valor de cosa juzgada. Entonces aquí hay una diferencia técnica esencial que no se ha discutido y que me parece a mí que si tenemos una decisión que tiene el carácter de cosa juzgada, se equipara a una como es de derechos humanos, se equipara a una decisión de la Sala Constitucional y consecuentemente ya en Costa Rica tenemos una decisión que literalmente dice que tiene la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses. Es una decisión costarricense en consecuencia. Por ende, me parece que ya sea antes de la opinión consultiva o después de la opinión consultiva, el panorama legal, el panorama de derecho realmente, el panorama de derecho no impide que ya hoy, sin mayor retardo, los niños y las niñas que sean hijos en comaternidad o en copaternidad y a los que se les aplique el derecho costarricense, no hay razón de ser para que ellos no estén gozando de los mismos derechos que cualquier otro niño y cualquier otra niña que está en nuestro país. Eso me parece cubre, espero de la forma más resumida y adecuada posible, el primer escenario, cuando aplica la ley costarricense. ¿Qué pasa cuando no aplica la ley costarricense? Que son muchas de estas situaciones que han nacido en otros países en donde efectivamente sí existe de inicio toda una tutela legal en favor de la afiliación de niños y niñas con sus padres y madres, ya sea en copaternidad, ya sea en comaternidad. Aquí nos enfrentamos a un concepto que se llama el orden público. El orden público, la Sala Primera, por ejemplo, lo ha equivocado. No lo entiende. Es un error gravísimo que ha cometido la Sala desde los 90, que es cuando empiezo a estudiar la jurisprudencia de la misma, hasta el 2018. La Sala cree, y la verdad es preocupante, que orden público quiere decir orden público interno, que es la restricción de la autonomía de la voluntad de los particulares. Y eso no es. Cuando uno restringe la autonomía de la voluntad en una norma, uno le dice a las personas, el Poder Legislativo, ustedes no pueden modificar esta disposición específica. Por ejemplo, las causales de divorcio. Ah, bien, usted no se puede divorciar sin una causal específica aquí en Costa Rica. Eso es una situación que tenemos clara porque el Código Familia así lo establece. Decidimos restringirle a las personas el derecho a divorciarse sin una causa concreta, bueno, por decisión unilateral. Decisión unilateral para terminar el matrimonio. Muy bien. Bueno, en países como Nicaragua, en México, en Estados Unidos sí se puede. La Sala ha dicho que cuando una pareja se divorcia en, no sé, México, en Estados Unidos, y se divorció por esa razón, unilateral, voluntad unilateral, resulta que eso va en contra del orden público costarricense. Porque aquí, en nuestro Código de Familia, está prohibido. Bueno, ¿dónde está el error? Que el Código de Familia no aplica. Porque no aplica el derecho de Costa Rica. Nada del derecho de Costa Rica aplica, excepto lo que se llaman sus valores y principios de orden público internacional, que hoy afortunadamente en una de esas cuestiones, que no sé si fue suerte o que el artículo 98 del nuevo Código Procesal Civil al menos finalmente ya aclara
que se trata de valores, no de normas, sino de valores, de principios, de aquellas situaciones que son fundamentales para la cohesión jurídica de un país. Y resulta que las causales de divorcio no son necesarias para la cohesión jurídica de Costa Rica. Y en el tema concreto, esos valores, esos principios se ven reflejados en la Constitución Política y en los tratados de derechos humanos. Por ejemplo, el interés superior del menor. Eso es parte de nuestro orden público internacional. Por ejemplo, el derecho a la no discriminación. Eso es parte de nuestro orden público internacional. Por ejemplo, el derecho a la identidad. Eso es parte de nuestro orden público internacional. Esos valores, esos principios. Cuando un derecho extranjero va a ser reconocido en Costa Rica de forma directa o indirecta por una sentencia de un juez nacional o por reconocer una decisión extranjera, administrativa o judicial, el enfoque que tiene que tener el interpretador jurídico, el aplicador del derecho, un juez, un registrador, no es hacia si la norma tica costarricense dice algo diferente o no, porque no aplica esa norma tica. ¿Hay algún valor supremo de este país? ¿Hay alguna circunstancia fundamental del derecho costarricense que esté tutelada a través de nuestra Constitución, los valores constitucionales o instrumentos de derechos humanos, que esté siendo vulnerada por este derecho extranjero? Si la respuesta es positiva, el derecho extranjero se rechaza y se produce lo que se llama la aplicación residual de la Lex Fori, la aplicación residual de la ley costarricense. Pero si el derecho extranjero no vulnera este orden público internacional, simplemente la decisión extranjera pasa. Y aquí llego al punto. Al día de hoy, posterior a la opinión consultiva de 24-2007 de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, ¿cuál es el orden público internacional de Costa Rica en cuanto a los derechos de los menores, hijos de parejas del mismo sexo? Para mí, es el derecho de la identidad de ellos. Para mí, es el derecho a saber quiénes son su familia. Para mí son el derecho a continuar teniendo esa relación filial que nace en otro país y que ellos necesitan que siga siendo la misma. Para mí es el derecho a no ser discriminados, porque son valores que están en nuestra Constitución, artículo 33, y como vimos están en la Convención sobre Derechos del Niño. Por ende, si se presenta una solicitud de reconocimiento de la afiliación entre menores en relación con dos papás o en relación con dos mamás, y evaluamos esa situación frente a lo que se llama la excepción del orden público internacional, no solo negar esa relación filial no atentaría en contra de ese orden público internacional, sino más bien hacer eso atenta en contra del orden público internacional de Costa Rica, que hoy, por esa opinión consultiva, por la Convención sobre Derechos del Niño, por la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen esos valores ya debidamente reconocidos como parte del sistema de derecho de nuestro país. Más allá de lo que diga el Código de Familia, jerárquicamente inferior, más allá de lo que diga el Código Civil, jerárquicamente inferior también. Muchas gracias. Les recuerdo el cafecito y el fresco. Nadie se ha movido. Sí. Vamos a entrar a capítulo de preguntas y comentarios. Les solicito ser concretos, ¿verdad? Pero tienen toda la libertad. Ya está la compañera con el micrófono, que queda a la disposición de las personas que levanten la mano. No entendieron nada, está muy claro. ¿Alguna duda o algún comentario? Sí, allá, espérate, te llevan el micrófono. Tengo una duda concreta. Por ejemplo, hoy por hoy, y digamos, ¿qué va a pasar después de la opinión consultiva en cuanto a lo que es la posibilidad de adopción por personas gays o parejas gays? Y en este momento, por ejemplo, el pánico contempla como un requisito de idoneidad, de heterosexualidad para una adopción. En teoría, no le van a decir a usted que el ser gay
le impide eso. No se lo van a decir tan literal, ¿verdad? Pero en la práctica sí se lo impiden muchas veces por esa situación, precisamente por un prejuzgamiento que le están haciendo a usted en sus condiciones. Pero jurídicamente es exactamente lo mismo, digamos. Si no se puede discriminar por una filiación que nace de un vínculo inicialmente, por ejemplo, biológico, o incluso por una maternidad por subrogación, que también eso es otro tema, tampoco podría haber una discriminación en materia de adopción, ¿verdad? Y la opinión consultiva tiene un efecto directo en las relaciones familiares en general, pero también la Convención sobre Derechos del Niño nos habla del interés superior del menor. Y si usted empata esos dos instrumentos, o ese instrumento, con el instrumento que es la Convención Americana, no hay razón jurídica alguna que le vaya a impedir a una persona adoptar a otra, en este caso a un menor, solo por el hecho de que quien adopta es una persona homosexual. No hay ninguna justificación alguna. Sí, individual, ciertamente, individual no aplica, pero en conjunta sí se ha establecido una limitación, ¿verdad? Entonces, digamos, pero el punto aquí es, la ley lo prohíbe, el derecho lo prohíbe. No, la respuesta es no. La respuesta no. El sistema de derecho de Costa Rica hoy, post opinión consultiva, me parece es absolutamente claro en que no podría jamás presentarse esa discriminación. Que lo estén haciendo evidentemente implica una violación a la ley en consecuencia. Compañera. Buenas noches. Muy interesante todo su planteamiento. Yo incluso no venía ni preparado para acá, pero lo estoy escuchando. Mi especialidad es básicamente derecho público, derecho administrativo. Me extrañó mucho cuando dijo usted lo de la resolución esta del registro civil en el caso de las dos madres. Y uno de los padres de nuestro derecho administrativo es Eduardo Ortiz, ya con la Ley General de Administración Pública, ponía una serie de normas interpretativas, donde incluso, por citarle una, el artículo 16, que dice: en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia, a la técnica o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Y ahí si nos vamos, hay una serie de interpretaciones de que yo no puedo aplicar la norma, aunque sea bajo un principio de legalidad, de forma literal, porque él habla de normas no escritas, habla de costumbre, o sea, a nivel administrativo, esa es mi pregunta, ante una resolución de esta, de no inscribir algo que tiene un sustento, como bien usted lo dice, incluso en resoluciones o incluso en actos administrativos dictados con fuerza de derecho en otro país, que, vamos a ver, ¿hubo alguna impugnación en sede administrativa o no, o aún así fue ratificado este asunto ya a nivel judicial? Porque aquí incluso la ley general habla que el juez tiene que aplicar este tipo o hacer esta interpretación. Eso es lo que me tiene en duda. Sí, antes de que Juan José le conteste, quiero contarle que ese caso que él mencionó ahora, que lo llevaba yo, pero después yo estoy trabajando en un lugar donde tengo dedicación exclusiva, ese caso el registro lo rechazó, lo llevamos a la sala constitucional, la sala dijo, esos son asuntos de los tribunales comunes. Entonces lo llevamos, se me ocurrió a mí, bueno, y a otros colegas que consulté, que debía llevarse al juzgado de niñez, porque era un derecho de los niños. El juzgado de niñez dijo, no, filiación es familia, y lo tiró para familia. Entonces los de familia, la de familia lo consultó a la sala constitucional diciendo que qué hacía, y la sala le dijo que lo llevara a lo contencioso administrativo. Y es espantoso, es decir, la bola han dado por no sé cuántos lugares, y Juan José puede contar más sobre eso. Bueno, vamos a ver. De hecho, ese caso creo que esperemos, tenemos la fe de que sea un cambio de paradigma en todo esto. Lo interesante de la pregunta que usted hace es que efectivamente en ese caso es en el ámbito de lo contencioso administrativo que se va a resolver. Porque lo que se está haciendo, de acuerdo con lo que interpretaron particularmente la Sala Constitucional, que hizo una extrañísima resolución sobre conflictos de competencia, que me parece a mí que no sé de dónde se lo sacó, la verdad, pero le dijo al tribunal, al juzgado de familia, en este caso, no lo lleve usted, eso le toca al contencioso. Bueno, entiendo el por qué, pero no el cómo lo logró. Pero al final el caso efectivamente pasó al tribunal contencioso administrativo, ya tuvimos la audiencia, se convirtió en una audiencia de fondo,
Entonces nada más estamos esperando la sentencia. Aquí lo que estamos haciendo básicamente es buscando que se anule el acto administrativo. Algo muy sencillo en teoría, ¿verdad? Pero lo curioso aquí es que es un juez de contencioso administrativo aplicando derecho internacional privado, ¿verdad? Entonces eso, qué tanto se logre es lo que obviamente a mí me preocupa más cuando se tramita un caso de estos, que también ya lo estamos haciendo en la sede de familia. Se me hace más fácil que alguien que está directamente relacionado con situaciones privadas y que resuelve derecho de familia, que tiene más en cuenta derechos humanos, entiende mejor cómo aplicar esas situaciones. Pero como usted bien lo dijo, el juez del Tribunal Contencioso tampoco es que puede ir en contra de la ley, ¿verdad? Evidentemente, si la ley establece una situación, por ejemplo, y reconoce las situaciones jurídicas consolidadas, simple y llanamente se tiene que anular el acto y ordenarse al registro civil que haga la inscripción correspondiente de los menores con los apellidos de ambas madres. Esa es nuestra esperanza. Creo que el caso lo hemos litigado de la mejor forma posible y ya lleva, ¿cuánto tiempo? Más de un año desde que se dio la audiencia. Así que ya deberíamos tener en este momento en Costa Rica una decisión sobre esto. No se ha dado todavía, pero creo que la opinión consultiva nos va a ayudar mucho, porque está haciendo que casos como este haya un apoyo jurídico adicional del cual se pueden agarrar los jueces y no tener tanto miedo como el que podían tener antes de la opinión consultiva. Más allá de lo que les dije antes, de que me parece a mí que ni siquiera se ocupaba la opinión consultiva, pero la misma definitivamente nos llega a llenar vacíos de algún tipo que pudiéramos tener como juristas en Costa Rica y que pueden ser utilizada esta opinión para llenar esos vacíos y dar una resolución que ahora sí nos ponga como un país en la vanguardia en la aplicación de los instrumentos de derechos humanos. Buenas noches. Yo quería comentar también que hay un asunto de judicial politics o como de política de lo judicial con los derechos de la población LGBTI, porque si vemos, según el segundo informe Estado de la Justicia, las acciones de inconstitucionalidad por diversos temas se resuelven en promedio en 2 años y 3 meses. En cambio tenemos como el caso que nos comenta don Marco, que lleva más de 5 años, tenemos otro caso que lleva ya más de 3 años. Entonces, ¿cómo puede ser que las situaciones relativas a derechos de la población LGBTI y la inconstitucionalidad esté tardando más del promedio, incluso más del doble del promedio? Esto es bastante preocupante y nos deja mucho que pensar sobre la Sala Constitucional y su papel objetivo como tribunal. Entonces, bueno. ¿Vas a decir algo? Sobre duración, pucha, es difícil decirlo racionalmente. Yo creo que es intencional. No tengo otra forma de ver las cosas. O sea, ese pateadito de la bola no creo que sea casual, no creo que sea parte del retardo normal de los tribunales de justicia. Lo dice muy bien usted, va más allá del promedio normal. En consecuencia demuestra que hay un temor. Hemos sido cobardes como país a la hora de enfrentar esa temática. Se ocupa de valentía, en consecuencia, y se ocupa que alguien diga, bueno, sí o no, y que se asuman las consecuencias. Si la sala dice, no, la verdad es que voy en contra, soy conservador, bueno, dígalo y vamos a ver qué hacemos al respecto. Y si el juez dice sí, pues genial. Pero hay que ser valiente en la vida y uno no puede estar escondiéndose detrás de la mora judicial para no resolver, ¿verdad? Ya toca. Y yo creo que estamos a punto. En el 2018 me parece a mí que es el año. No perdamos la fe. Sí. Por allá atrás hay un muchacho. ¿Había alguien más atrás? No. Tengo la noche. Ya te damos la palabra. Don Juan José, tengo una consulta respecto a este desconocimiento del derecho internacional privado que usted menciona, que está en nuestro Código Civil, en el capítulo 4. ¿Se da en general respecto al derecho internacional privado o se da específicamente para estos casos? Me explico, en casos de derecho internacional privado que se han tenido que resolver aplicando estos artículos, ¿cómo resuelven los tribunales? Igual, ¿hacen la pateadita o si los resuelven directamente o es el desconocimiento del derecho internacional privado generalizado?
No, eso es un problema sistémico, ya digamos, en el aprendizaje de derecho y en la práctica del derecho en Costa Rica. Son muy pocos los jueces y las juezas y los litigantes que saben que existen estas normas y que las aplican. Por ahí en las clases de derecho yo siempre digo que muchos de los códigos civiles comentados pasa algo muy curioso. Las reglas de derecho internacional privado van del artículo 23 al 30. Entonces viene el autor del código comentado y empieza el 1, fantástico, va llegando el 2, 3, 22, perfecto, y de repente se salta hasta el 31. Y del 23 al 30 no dicen nada porque no saben qué decir, porque las normas de derecho internacional privado siempre han sido muy confusas. De hecho están mal redactadas algunas de ellas ya tienen que ser renovadas, tienen que cambiar para adaptarse a muchas circunstancias, pero eso ha hecho que no solo en derecho de familia, sino en laboral, en civil, en comercial, haya una grave inaplicación de nuestras normas jurídicas, violando el principio de legalidad además. No, qué complicada la situación del Poder Judicial, porque me acuerdo del caso de un juez que tramitó la inscripción de la unión de hecho de una pareja del mismo sexo, y al final lo terminó. Sí, que lo denunciaron por prevaricato. Lo denunciaron por prevaricato, bueno, lo llevaron a la inspección judicial y todo. Al final, ¿qué será lo que está esperando el Poder Judicial? Que haya una condena por parte de la Corte. O sea, para al final no tener que tomar ellos la decisión y que tristemente me parece, bueno, independientemente de la posición de cada uno, que creo que lo que está pasando incluso también ahora con la cuestión del aborto, que ya había una conciliación ante la comisión. Ya se hizo ¿cómo se llama esto? El reglamento a la ley, sí. y se dejó ahí. Se dejó ahí y yo creo que eso es lo que está esperando el país. O sea, no el país, el gobierno, otra condena que obligue. No sé si será lo mismo que está esperando la sala, que al final una de estas parejas dice, vaya, bueno, no están aplicando esto, vamos a demandar al Estado y pum, bueno, ahí está, ni modo, ya, nos dijeron que teníamos que... Si seguimos lo que sucedió en fecundación in vitro, pues podría ser, pero vamos a ver, ahora no recae únicamente en la sala constitucional el tema. Ahora está repartido. La opinión consultiva va a abrir un escenario muy interesante de posibilidades de aplicación de instrumentos de derecho internacional, de derechos humanos en este caso, que es la Convención Americana, a las diferentes autoridades judiciales y administrativas del país. La Convención no puede simplemente inaplicarse, máxime que hay otros instrumentos digamos que son directamente compatibles con la misma, como la Convención sobre Derechos del Niño, por ejemplo, que también establecen obligaciones para los estados que, insisto, no son obligaciones programáticas, son obligaciones de hacer directamente. Son derechos, se llaman derechos concretos. Entonces, esos derechos sustantivos que tienen los menores simplemente no pueden ser violados. Y si hay que decidir, en virtud de un principio pro homine, y de jerarquía normativa además, entre Código de Familia o Código Civil y Convención sobre Derechos del Niño, por lo menos yo no tengo la menor duda de cuál de las dos es aplicable. Es la Convención sobre Derechos del Niño, que es parte de nuestro derecho también. Compañero, iba a hacerlo también. Allá está el micrófono. No, más bien es como una especie de testimonio. Yo soy padre homoparental, tengo una pareja y tenemos una hija. ¿Y por qué los procesos entraban tanto? Antes de la opinión consultiva y de hecho antes de las elecciones, nosotros prácticamente teníamos que estar obligados a vivir, o hasta la fecha, pues no ha cambiado, en la clandestinidad. Entonces, traes procesos que son legales en otro país y con dos hombres es mucho más complejo porque aquí puede no existir un papá inscrito, pero es imposible no tener una mamá. Entonces ya duplica un poco la complejidad. Cuando uno pide apoyo y pide ayuda para normalizar y para legalizar la situación en la que vive, generalmente se recomienda hacer perfil bajo, estar en la clandestinidad y tratar de buscar unos métodos alternos para poder lograr lo que necesitamos a corto plazo. Es decir, que reconozcan, por ejemplo, la sentencia de un juzgado de otro país, ¿verdad? Y eso es un proceso que tal vez para una persona, o sea, ponga otro escenario, un papá tiene una hija con una mujer en otro país, la mujer cede la guardia, crianza y custodia, van a un juzgado de familia en el país, se legaliza y probablemente esto no tenga ningún trámite dificultoso más que burocrático,
Pero cuando hay esa posibilidad, entonces o te callás o vas como padre soltero y demás, o sea, tenés que ser clandestino, tenés que bajar la cabeza, o enfrentar un proceso que nunca va a terminar. Obviamente el matrimonio igualitario es un gran paso, ¿verdad? Para por lo menos regular nuestras uniones estables, y paso a paso ir pudiendo luchar por una verdadera identidad familiar acorde con la que vivimos. Somos ciudadanos de segunda categoría 100%, digamos, no tenemos en este momento, qué sé yo, regulado o tenemos un estatus migratorio adecuado, no tenemos una identidad familiar, una de las personas es inexistente para cualquier tipo de situación, ¿verdad? Desde ir a inscribir a la hija a la escuela, a cualquier otra circunstancia. Entonces, básicamente es eso. Yo creo que el problema es mucho más complejo. Estoy convencido de que no es un problema social, es un problema burocrático, es un problema de Estado. Pero no, básicamente es eso. Creo que en el afán de ayudar o hacer las cosas más rápidas o más prácticas, muchas de las personas lo que nos recomiendan es eso, para seguir manejándolos en forma clandestina o perfil bajo. Entonces creo que eso empeora un poco la situación. Sí, has resumido muy bien el gran problema que tienen alrededor de 50 y pico de familias en Costa Rica con ese gran problema, ¿verdad? ¿Alguna otra opinión? Sí, allá hay alguien más. Ya te damos la palabra. Sí, muy buenas. Respecto al tema del matrimonio igualitario, una conversación que tuve con algunos colegas fue que el problema ha sido la definición que se ha brindado. Muchas personas dicen que eso no es matrimonio porque tiene un concepto muy diferente. Entonces, que eso debe ir por la vía de la unión civil, no matrimonio. Seguramente pienso que por ahí anda el problema. Ahora bien, sí me llamó mucho la atención referente a esa acción que tienen hasta la Constitucional, que no sé cuándo es que piensan resolverla. Sí, a mí me parece, y en general es una opinión de varios activistas y de organizaciones, que si nosotros alquilamos una casa, hacemos un contrato que se llama contrato de inquilinato. Y si compramos un carro, hacemos un contrato de compraventa. Seamos homosexuales, sean lesbianas o sean heterosexuales. ¿Por qué la unión de una pareja del mismo sexo tiene que llamarse diferente y tener una institución diferente? No nos parece. Además de que ya sería una discriminación. Es cierto que el matrimonio es una institución que socialmente alguna gente dice que para qué, que por sí, que no sé cuánto, que no sé qué y que está en decadencia. Pero es que muchas parejas heterosexuales no se casan porque aunque no se casen, tienen derechos porque el Código Familiar les da derechos. Pero es que a nosotros y a nosotras ni siquiera se nos da ese derecho, ¿verdad? El derecho de la unión civil, de la unión. Ese proyecto de ley que se presentó ayer o antier es un adefesio, porque trata de poner todos los derechos del matrimonio, pues llamarlos de otra manera. No tiene sentido, y menos tiene sentido después de la resolución consultiva, ¿verdad? De la resolución de la cuestión consultiva. Así es que ese cuento de llamarlo diferente, no estamos de acuerdo. Y ese proyecto se presentó, no quedaron bien ni con Dios ni con el diablo, porque los fundamentalistas en la Asamblea Legislativa van a estar en contra. E incluso el mismo partido está dividido, hay unos que están a favor del proyecto y otros que no, porque otros creen que es matrimonio. Gracias por la consulta del compañero. Sí, gracias. Vamos a ver, retomando un poco lo que don Juan José hablaba de la jerarquía normativa. Y entonces la pregunta que muchos
que mucha gente se ha hecho y muchos nos hemos hecho a raíz de la opinión consultiva es, bueno, ok, tenemos la opinión consultiva. El tema es, cada vez que exista una situación, ya sea en tema de parejas homoparentales o cualquier otra situación relativa a este tema, tendrá que seguir siendo sometida a la Sala Constitucional cuando tenemos una jerarquía normativa que nos llama a aplicar, en este caso, la normativa de derecho internacional. Entonces, lo que quería es un poco escuchar, digamos, la opinión de ustedes respecto a ese enfoque que se le debería de dar para efectos de, llamémoslo popularmente, no seguir batiendo barro cada vez que tenemos un caso similar. Y repito, y entonces nos llevemos, como en el caso de don Marco o muchos otros casos, 5 años o más para que un caso se pueda resolver. Bueno, de hecho el argumento que yo expuse en cuanto al valor de la opinión consultiva ni siquiera tiene que ver estrictamente ni con menores ni con parejas del mismo sexo. Es un argumento técnico del valor pleno de las decisiones, resoluciones concretamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, que nace de una ley que ya incorporó Costa Rica, que es la que precisamente establece, es el acuerdo sede entre Costa Rica y la Corte Interamericana, que no tenía ningún otro país de la Corte. O sea, en otras palabras, como para La Haya, Holanda, la Corte Internacional de Justicia, ellos le dan un valor especial porque están ahí, hay un acuerdo sede también. En consecuencia, usted no va a ver a Holanda irrespetando una decisión de la Corte Internacional, jamás. Ellos saben el valor que eso tiene. Costa Rica tiene un privilegio gigante para América, que es tener la sede de la Corte Interamericana. Para gozar de ese privilegio tuvimos que aceptar ciertas circunstancias, ser diferentes al resto de países del sistema interamericano. Y una de esas diferencias radica en que para nosotros tienen más valor que para el resto, esas decisiones. Eso lo pusimos en la ley, lo aceptamos, fue nuestra Asamblea Legislativa, con conservadores, con liberales, que dijeron, sí, vamos a gozar de ese beneficio porque queremos dar una imagen internacional de respeto de los derechos humanos. Entonces, para efectos concretos, sea sobre el tema que sea derechos humanos, y si es una resolución de la Corte Interamericana, tiene carácter de cosa juzgada, ejecutoria, ejecutiva, y por ende el mismo valor que si fuera una decisión de un tribunal de justicia de Costa Rica. Que no lo entendamos, son otros 100 pesos, pero la ley está ahí. Y si hablamos del principio de legalidad, respetémoslo. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Creo que hemos aclarado mucho sobre la lucha que se está dando y la lucha legal que se está dando a favor de las parejas homoparentales y diversas, especialmente por los hijos y hijas de esas parejas. Gracias por estar aquí con nosotros. La Comisión de Diversidad Sexual del Colegio de Abogados y el Colegio de Abogados les agradece muchísimo, especialmente a Juan José, que nos hizo el favor de darnos una exposición tan profunda, y a ustedes por estar aquí con nosotros.